gracias por estar aquí con nosotros, conectados el día de hoy para esta actividad del Comité de Humanización y Calidad de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Voy a compartirles el programa que vamos a tener entonces en estos 2 días de actividad académica que sabemos que les van a encantar, les van a servir muchísimo. Gracias por su puntualidad. Y vamos a iniciar entonces el día de hoy, martes 18 de noviembre. Vamos a tener como panelista al doctor John Parra. El doctor John Parra es médico, él es internista, intensivista y es actualmente el referente de las unidades de cuidado intensivo de la Subred Sur de la ciudad de Bogotá. Y él nos va a acompañar con una primera charla que se llama Retos para el bienestar del equipo de UCI cuando se trata de ser el coordinador. Esas dificultades que tiene que tener un líder de cuidado intensivo para poder balancear esos resultados deseados y, por supuesto, todas las situaciones administrativas que se viven tratando de proteger a los equipos de salud y su bienestar. Posteriormente estaré yo. Mi nombre es Liliana Paola Correa. Para los que no me conocen, soy médica, soy ginecobstetra de primera especialidad y soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Tengo una maestría en salud pública y soy doctora en bioética. Trabajo como intensivista, tanto de adultos como de maternas, y soy actualmente la gerente de Gobierno Integrado de Salud para Keralty. Hoy yo los voy a acompañar con unos indicadores novedosos en UCI que se llaman los PREMS y los PROMS, que nos hablarán de desenlaces centrados en la persona. Posteriormente tenemos a Jorge Fernando Miño Beltrán. Él es médico, especialista en medicina de emergencias, subespecialista en medicina crítica y cuidado intensivo, quien trabaja en el Hospital Universitario del Valle en Cali y en la Fundación San José de Buga, en Buga, Colombia, y él nos acompañará con infraestructura humanizada. Posteriormente tendremos un conversatorio muy dinámico. Van a ver que estas son charlas muy cortas, muy dinámicas, donde nos va a acompañar Sandra Roballo. Ella es enfermera, es máster y especialista en gerencia de calidad en los servicios de salud. Trabaja en el Instituto Global para la Excelencia en el Cuidado de la Salud, Keralty, que es el IGE, que es la líder de calidad. Y tenemos a Jonathan Rojas, que él es instructor asociado de la Facultad de Psicología de Unisanitas y es un profesional experto en intervenciones asistidas por animales. Ellos nos van a hablar de esos lineamientos para intervenciones asistidas por animales. Estas serán las actividades de hoy en un formato de Speak Talk, charlas muy cortas que permitirán entonces que trabajemos de una manera muy dinámica. Mañana tenemos también un set de actividades muy interesantes que les vamos a compartir al final de esta sesión para que se mantengan conectados y mañana puedan participar con nosotros en todo esto, todo lo que se está construyendo de manera novedosa en calidad y en humanización, que es el verdadero cuidado centrado a la persona. Entonces, de esta manera, damos paso a nuestra primera sesión, invitando entonces al doctor John Parra para que proyecte sus diapositivas. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a todo el comité y gracias a las personas que están asistiendo en este momento. Eh, pues ante todo, pues como se dijo en este momento, es una charla muy corta en busca de sacar dudas y hacerlas muy dinámicas. Bueno, charla un poco compleja porque pues hablar del rol y del bienestar como un coordinador de liderar un servicio de UCI tan complejo, pues tuvimos bastantes retos, sobre todo post pandemia, pre-pandemia, nos hizo cambiar y tener una visión totalmente distinta a lo que nosotros veníamos presentando y manejando nuestros servicios. Tuvimos que enfrentar un servicio bastante difícil y con unas condiciones que pues tal vez hace 100 años no teníamos en este momento las dimensiones en lo que era enfrentar una pandemia y obviamente liderar nosotros como el centro de atención y adicionalmente el punto de edad de, obviamente con todos los otros equipos médicos de otros servicios, pero nosotros éramos, pues, digamos, el estado en el que teníamos que dar y responder las necesidades más altas y que pues nunca llegamos a tener contemplado las dimensiones que
que nos iba a acarrear y necesitar para manejar esto. Pues ya la doctora Liliana me presento, soy Jonathan Parra, referente de las unidades de cuidados intensivos de la Sur, trabajo también en la Universidad de La Sabana y en la unidad de cuidados intensivos de La Sabana. Siguiente. Si empiezo esta charla, no, importante es tener como claro como el mensaje que uno quiere llevar en este momento. Entonces, en la UCI no solo tratamos pacientes críticos, también lideramos equipos humanos al límite. Cuidar del equipo no es un acto de empatía, sino también es una estrategia de seguridad del paciente. Más adelante, eh, trataré de discriminar este mensaje. Siguiente. Conflictos de interés cero, solo apoyar. Este es el contenido de nuestra charla. Y siguiente. ¿Quiénes somos? Somos la subrectura, consta de 22 instituciones y 22 centros, en los cuales son 7 hospitalarios, de los cuales los 2 de alta complejidad son el Tunal y Mason. Estamos a puertas de abrir un tercer centro, que es el de USME, en donde va a tener también una mayor complejidad y obviamente vamos a tener unidades de cuidado intensivo en esta, en esta nueva institución, que es la que queda a la salida de Villavicencio. Las personas que van hacia Villavicencio lo ven. Siguiente. Estos son los centros que tenemos, el Tunal, Mason, y el próximo que se ve a mano derecha es el que vamos a ver. Nosotros obviamente somos un equipo multidisciplinario, somos más o menos en este momento 82 camas, pero vamos de cuidados intensivos y vamos a crecer a más o menos 128 camas de cuidado intensivo entre adultos y pediatría. Y en este momento, para las 82, somos 69 médicos, 250 personas de enfermería, entre profesionales de enfermería están especialistas, enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería. 35 terapeutas y 25 personas que están de forma indirecta en las unidades de cuidado intensivo. Siguiente. Eh, Estos son todos los 3 equipos que tenemos. Tenemos unidades de materno-fetal. Siguiente. Ahora, ¿qué se maneja en la UCI? Alta complejidad, alto estrés, decisiones críticas, multidisciplinariedad y comunicación constante. ¿Qué tenemos en riesgo todo el tiempo? Riesgo de burnout, fatiga por la compasión, por las situaciones en las que vivimos día a día. Nosotros como institución tenemos una política de humanización que también tanto hacemos para el cliente externo que está ahí ubicado, el usuario, la familia y la comunidad, así como el cliente interno, que es importante, que son nuestros colaboradores, nuestros estudiantes, y obviamente pensando que humanizar es reconocer que detrás de cada historia clínica hay una vida, una familia y una esperanza, y esto nos aplica para las 2 personas. Siguiente. Ahora, ¿qué es importante cuando uno lidera? Pues el impacto en el bienestar de nuestro equipo, ¿sí? El burnout, el agotamiento personal, los conflictos que vemos a diario entre profesionales y el desgaste cognitivo y fatiga en momentos de compasión que lo vivimos a diario. Siguiente. En este impacto en el bienestar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo primero que uno debe ver como persona? Y va enfocado desde el liderazgo. Es la humildad que debe tener cada profesional para la comunicación y generar la mejor y facilitar los conflictos que se van presentando durante todo el trabajo a diario y que debemos trabajar desde las partes de los equipos multidisciplinarios que se ven. Siguiente. Entonces, en busca de esto, pues encontramos un artículo importante, eh, que es la humildad. Es la humildad profesional, es el reconocimiento importante de los límites propios que nosotros tenemos a diario como profesionales. Aceptar que no solo una profesión hace parte de trabajo, de trabajar para un solo paciente. Resulta que este equipo, en donde se van involucrados médicos, enfermeras, terapeutas, respiradores y nutricionistas. Esto, toda acción o mejoría de nuestro paciente en éxito se traduce en un trabajo multidisciplinario en donde todos estos perfiles se ven involucrados. La cooperación es algo importante dentro de la humildad, comprender que otros
otros profesionales poseen conocimientos mejores o quizás iguales que nosotros, pero nos puede ayudar en nuestra atención a nuestros pacientes. Y esto genera pues una habilidad importante en el trabajo en equipo. Siguiente, ceder espacios. Muchas veces uno como especialista y estar en un cuidado intensivo hay que estar dispuesto en compartir el liderazgo y toma de decisiones que a veces las responsabilidades en conjunto. Esto luego nos va a ayudar a mejorar la atención y no solamente el especialista intensivista único que esté en la unidad es el que nos va a definir las necesidades que tiene cada paciente. El escuchar a un auxiliar, el escuchar a la jefe, escuchar a una terapeuta, esto nos ayuda a mejorar tal vez la respuesta a nuestros pacientes y nuestra atención. La autocrítica reflexiva, esto cómo es de importante. Muchas veces uno cuestionarse y poderse responder las posibilidades que uno necesita o que necesita nuestro paciente para la atención, sin importar las jerarquías. Yo puedo ser el especialista, el superespecialista, o ser el líder o el jefe, pero muchas veces necesito el apoyo de todo un equipo o de escuchar a la otra persona para que nos ayude. Esto hace parte de la humildad profesional. Bien. ¿Qué es importante? Pues dentro de esto, como uno líder que debe tener y en su equipo es saber que el burnout en el personal de salud es algo que lo vimos a diario, lo vimos en muchos servicios, especialmente en unidades de cuidados intensivos, en servicios de urgencias, en donde muchas veces encontramos en el burnout que es un agotamiento emocional, una despersonalización de los procesos o de los eventos que se están presentando a diario. ¿Y esto que se va a traducir? En que muchas veces se presentan sucesos de seguridad, eventos adversos. ¿Y qué es lo que puede buscar uno? Es ayuda, apoyo en nuestro equipo. No solamente esto se lo están inventando, ¿no? Hay descripciones y varios artículos donde hablan del burnout y cómo esto nos puede ayudar. Y uno desde líder puede encontrar ayudas para mejorar el bienestar de nuestro equipo. Entonces, en estos dos papers que se presentan, que más adelante les voy a regalar el QR para que los puedan descargar todas las articulaciones, todos los temas, pues nos van a ayudar a esto. Entonces, el burnout en qué impacta a nivel emocional en el personal de la salud, pues ansiedad, depresión, trastornos del sueño, en donde encuentra qué más, los errores clínicos, las faltas de atención, de asistencia, son los que las personas que comienzan a dejar de llegar a los turnos y esto pues que nos pueden hacer pues generar a un abandono laboral. Y lo que más vivimos a diario nosotros como líderes o coordinadores, pues empiezan a presentar en nuestro personal a mayor riesgo de consumo de sustancias. Esto es lo que hace que uno como líder debe vigilar el bienestar de la atención al cliente. Todo esto en qué se va a traducir, en que hay necesidad de una atención, una atención segura, seguridad del paciente. El bienestar con un equipo con bienestar nos va a ayudar a disminuir sucesos de seguridad, fallas y errores que pueden ser evitables y muchas veces que es importante tener en cuenta que uno como líder o coordinador no generar que alguna necesidad que se presente sea de origen público, es apoyar a nuestro equipo. Y esto pues que va a traducir en mejorías en la atención y en la seguridad del paciente. Siguiente. Ahora, es que es importante hacer la diferencia entre un líder y un jefe. En la salud lo vemos y en la jefe, el jefe es el que forma autoridad formal, mando, órdenes, así sea la posición jerárquica más alta. Sin embargo, el líder es el que inspira, el que colabora, el que comunica y está involucrando todo el tiempo a nuestro equipo, desde todo el punto de vista. Involucra desde el camillero hasta el superespecialista, hasta el especialista interconsultante. Depende de las unidades que ustedes tengan y de la forma que lo tengan, si es abierta o cerrada. Pero si sea cerrada, siempre es importante apoyarse y escuchar a las otras personas como equipo. Siguiente. Entonces, el liderazgo, el que va enfocado a esto. Una vez ya diferenciado entre líder y jefe, hay que regular la emoción. Muchas veces, muchos de los compañeros están muy afectados por sucesos, por mortalidades,
por casos específicos en donde recuerda a su padre, a su madre, a sus hijos y se ven involucrados desde forma emocional. En esto hay que trabajar desde un punto, desde psicología, y esto lo trabajamos en la institución. Trabajamos en jornadas de humanización, en donde el cliente interno o nuestros compañeros hacen necesario y la intervención. Muchas veces, cuando se generan conflictos, es que hay una sobrecarga en laboral. Pero para esto hay estrategias y estandarizaciones que se hacen para mejorar la comunicación en salud. Estas están de acuerdo a la sigla BAR, en donde la situación y los antecedentes y la evaluación y las recomendaciones que uno hace en la atención de un paciente también lo puede involucrar o lo puede meter en cada proceso o cada trabajo en equipo. También el URLES, que es importante, son reuniones breves que uno puede hacer para anticipar procesos, no solamente en la atención del paciente, sino en procesos que ustedes ven que en este momento el equipo está necesitando. En este momento, pues muchas veces estamos presentando dificultades con algunos insumos, con algunos procesos de contratación, pero si uno hace estas reuniones breves en donde expresa, muy seguramente el equipo va a entender y va a trabajar de forma apoyando y cubriendo las situaciones o necesidades que se van presentando día a día. Entonces, en inglés es importante. ¿Esto que se va a traducir? En unos beneficios para asegurar, hacer una seguridad de un paciente adecuada, menos errores, mejorar el trabajo de equipo y ser más eficiente. Siguiente. De acuerdo a esto, pues se buscó en la literatura, hay un metaanálisis importante, 3.155 artículos en donde buscaban cómo mejorar la efectividad del bienestar de nuestros pacientes. Y en este artículo pues muestra donde durante la recolección de estos datos, desde el 2015 hasta el 2019, encontraron que hay muchas intervenciones que se deben hacer antes, durante y después del proceso. Y esto nos va ayudando teniendo frecuencias importantes de comunicación con nuestros compañeros. Siguiente. ¿Qué estrategias han avanzado? ¿Qué es importante dentro de estos de los que encontró en este metaanálisis? Que se deben hacer unas pautas cognitivas, espacios donde se pueden discutir, fortalecer temas en los que nos vemos involucrados. Hay que generar tecnología, delegación de forma inteligente. Hay personas que quizás son más expertas o tienen mayor pericia o mayor conocimiento en algún tipo de patología. Hay que involucrarlas y definirlas y escuchar a estas personas. Desde un clínico es súper importante y esto lo describe en este tema, pero que es importante que las personas estén con un descanso suficiente. El recargo laboral es algo que nos ve afectando tanto en el burnout como en los eventos de seguridad de pacientes cuando se ven más involucrados. Entonces nos toca buscar la forma de integrar estos espacios y disminuir las cargas, tanto el personal médico como el personal de enfermería, como el personal de técnico o los otros profesionales como de terapias que son importantes en toda nuestra atención de nuestros pacientes. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que es importante de uno como líder? Generar bienestar, disminuir el burnout, mejorar la comunicación entre nuestro equipo. Esto que se va a traducir en menos eventos. Mejorar el liderazgo es una cultura que se debe hacer y esto se traduce en una cultura segura y esto va a disminuir que todo el tiempo tenemos que estar en, en aprender este círculo que se va a presentar, que es virtuoso, todo el tiempo lo vamos a ver y es en el que uno como líder debe trabajar. Conclusiones para esto. El líder médico debe ser impactar en la seguridad del paciente, el bienestar de nuestros compañeros, colegas y que hacen parte del equipo de la unidad de cuidado intensivo. No es una opción, es una indicación de seguridad clínica. Y el liderazgo clínico se traduce en una atención médica segura y humana. Eso es lo que quisiera como llevar a conclusión. Este es un QR en donde están nuestras referencias. Y pues no sé, quedo atento a las preguntas.
No, muchísimas gracias, de verdad que espectacular. Aparte de eso, creo que nos llevamos un mensaje muy clave el día de hoy, que es la humildad profesional. Creo que es el mensaje tal vez más importante y cómo el bienestar de los equipos de salud impacta en la seguridad de los pacientes. Ahorita al final vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, Perfecto. continuando con nuestra agenda. Perfecto. Vamos a hablar de un tema que en enfermedades crónicas y en patología oncológica se habla muchísimo, que son los PREMS y los PROMS en salud. Sin embargo, realmente nosotros vemos que NUCI es un tema que se está introduciendo en el mundo y que realmente vamos un poquito quedados con respecto a otros escenarios y este es un indicador bien interesante de calidad y de cuidado centrado en las personas. Entonces hablaremos de cómo los PREMS y los PROMS en el paciente crítico son indicadores de calidad y de ese cuidado humanista centrado en las personas. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a llevar indicadores en una UCI. Creo que probablemente es los lugares donde tenemos un mayor número de indicadores dinámicos del porcentaje de sobrevida, la sobrevida esperada de acuerdo a puntajes como el Apache, entre otros, la tasa de reingresos, el porcentaje de falla en la extubación. Y eso nos hace pensar que nuestra unidad es muy buena, que tenemos muy buenos indicadores, que los pacientes les va muy bien, de acuerdo obviamente a la complejidad. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos si esos indicadores que para nosotros son tan valiosos son igual de importantes para las personas y sus familias, en particular en los sobrevivientes. Entonces aparecen estas dos medidas que son los PROMS, que traduce Patient Reported Outcome Measure, es decir, las medidas reportadas por el paciente con respecto al desenlace, y los Patient Report Experience Measures, que son los PREMS, es decir, los PROMS y los PREMS, medidas de desenlace o resultados y medidas de experiencia, pero donde el sujeto, la persona, llámese paciente, cuidador, familiares, nos están reportando cómo se sienten. También se pueden aplicar los PREMS y los PROMS a los equipos de salud, por supuesto que sí, en particular los de experiencia, en experiencia del cuidado, pero vamos a centrarnos en este momento en la persona que está siendo el paciente en el escenario de cuidado intensivo. Los PREMS y los PROMS nacen como una estrategia en particular para enfermedad crónica, cohorte de enfermedad crónica, hay para enfermedades huérfanas y para enfermedades oncológicas, donde de repente la evidencia empieza a mostrar que el valor en salud, que es un concepto nuevo, un concepto integral que tiene 6 componentes muy importantes actualmente. Dentro de esos, los desenlaces que realmente le importan a las personas se vuelven muy valiosos. Y el otro punto es que de pronto, por ejemplo, en una quinta línea de quimioterapia para una neoplasia hematológica, para el hematólogo un excelente resultado es que el paciente tenga 3 a 6 meses de sobrevida con esa quinta línea. Pero cuando se le pregunta al paciente, de pronto él preferiría un desenlace que de pronto no viviera 3 a 6 meses más, sino que viviera 1 a 2 meses con muy buena calidad de vida, sin dolor y pudiendo ser autónomo en su ABC. Entonces, de ahí, de estas enfermedades, nacen estos conceptos que son los PROMS y los PREMS y vamos a ver cómo puede ser esto aplicable al escenario de cuidado intensivo. Entonces, los PROMs son instrumentos, herramientas, encuestas que están estandarizados y validados y que deben ser completados ya sea por paciente o familia, que miden en particular en los pacientes la percepción de su salud, su sintomatología, su bienestar o lo que los americanos llaman el well-being, el bienestar general, su funcionamiento, calidad de vida, entre otros. Y existen unos prompts genéricos, unas encuestas que ya han sido validadas, digamos, globalmente, que se pueden aplicar a muchas condiciones, enfermedades agudas o enfermedades crónicas. Por ejemplo, un paciente con síndrome postcuidado intensivo podríamos aplicarle el instrumento de enfermedad crónica o que son específicas para una enfermedad o un tratamiento. Y aquí lo que nos importa es saber qué es importante para esa persona.
Con respecto a los PREMS, aquí nos basamos es en la experiencia de las personas y aquí van a contarnos cómo se sintió el paciente y su familia con respecto a la atención, cómo la vivió, cómo fue la interacción con los profesionales, cómo fue el acceso a la información, cómo fue la coordinación del cuidado, si cuando el paciente sale de la UCI, todas esas direcciones, todo ese tratamiento, todas esas indicaciones de cuidado en el piso o en el ala general, de verdad hubo una transmisión apropiada de ese cuidado o hay fragmentación. Y aquí no miden ese resultado clínico en síntomas y funcionalidad que medimos aquí en los PROMS, sino más bien cómo fue esa atención desde la experiencia de las personas. Entonces, la pregunta que vamos a resolver cuando exploramos un instrumento que hable de PROMS es cómo estoy yo en este momento, enfocado en salud, pero ese concepto de salud y bienestar general, sintomatología y calidad de vida. Entonces, aquí vamos a ver esos desenlaces que le importan a las personas, a los sujetos, al paciente. Sin embargo, algunos pueden ser apoyados por los cuidadores o familiares, porque digamos que el paciente dice, no, yo me siento súper bien, pero el familiar dice, pero perdió memoria, tiene déficit cognitivo, se tropieza con todo. Y en los PREMS es esa atención o servicio. Y aquí en particular se enfocan en calidez, trato, empatía e información, recordando que la comunicación, saber dar las buenas y las malas noticias son muy importantes en ese cuidado centrado en las personas y esa experiencia se vuelve un indicador muy importante. Entonces, miremos porque realmente parece que fueran diferentes, pero realmente sabemos que se correlacionan. Actualmente se conoce que una buena experiencia, es decir, tener un PREM alto, puede favorecer mejores resultados, es decir, un PROM más favorable, porque el paciente o su familia o su cuidador se siente escuchado, se siente motivado para ser adherente y está mejor informado. Yo creo que todos hemos tenido un paciente que lo entregamos muy bien al ala general de piso y de repente tiene una serie como de complicaciones evitables en su estancia general, donde por supuesto hay impactos de seguridad porque no se hizo una apropiada entrega de todas las características del paciente, la información, la entrega al desplazamiento a otro servicio. Sin embargo, hay cosas que uno dice, pero el familiar sabía que debía cuidar la gastrostomía cuando lo estaban moviendo, por ejemplo. Y resulta que de pronto al paciente no le explicamos. Entonces, al estar mal informado, esa experiencia es, pero a mí en la UCI nadie me dijo. Entonces, miren que hay una correlación bien importante. Y si uno preguntara qué es lo que realmente todos queremos, independientemente si somos personal de salud, si somos líderes de equipo, si somos área administrativa, si somos aseguradores, si somos el hospital o la institución, al final todo el mundo quiere los mejores resultados en salud. Lo queremos los equipos de salud, lo queremos los administrativos, lo queremos los gobernantes, es decir, el Estado, lo quieren los administrativos que manejan los recursos, claro. Todo el mundo quiere realmente los mejores resultados en salud. ¿Y qué sabemos? Sabemos que el uso de estas herramientas como los PREMS y los PROMS contribuyen, uno, a generar valor en salud, brindando un enfoque de atención centrada en las personas. Lo segundo es que permite comparar resultados entre centros. Entonces, yo soy una institución donde la experiencia de los pacientes es muy buena. Las personas van a querer venir a esta institución donde van a tener una muy buena experiencia y además van a tener un excelente resultado. Recordemos que aquí muchas veces el resultado no necesariamente es sobre vida, pero la experiencia de los familiares que tuvieron un fallecimiento acompañado, con duelo anticipatorio, con código lila, con mitigación del dolor, con acompañamiento de psicología y todas estas herramientas que hemos trabajado en otras actividades académicas del Comité de Humanización, hacen parte de ese proceso tan valioso que es un duelo sano, un duelo que se pueda trabajar y se pueda transitar por esa familia. Entonces, si esa experiencia, independientemente que el desenlace sea fallecimiento, para esos familiares es bueno, eso realmente posiciona muy bien a la institución que tiene esos indicadores de calidad. Y por otra parte, se favorece la toma de decisiones compartidas entre médico y paciente y, por supuesto, entre el equipo y las familias que están tomando algunas decisiones. Por ejemplo,
Si mi experiencia ha sido buena, aunque la condición esté crítica, terminal y fútil, y vamos a tomar una decisión de un cuidado de fin de vida, si yo tengo un PREM alto como familia, probablemente sea más fácil tomar esas decisiones de fin de vida que van a ser compartidas, mientras si he tenido una experiencia mala con el cuidado, probablemente yo diga, no, acá me lo quieren matar. O sea, esas cosas sabemos que son realidad. Y el otro punto es que promueve el cuidado integrado. Y el cuidado integrado es que vamos a hacer ese seguimiento posegreso, monitorizamos la evolución, detectamos problemas no reconocidos y va a haber un mejor sistema de comunicación entre los equipos de salud, pacientes y familias. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que uno debería tener tres pasos cuando va a implementar los PREMS y los PROMS en un sistema de salud. Y el primer paso es que yo quisiera saber qué es lo que quiero medir. Entonces, describo primero los prompts y los PREMS. Por ejemplo, en desenlaces yo quiero saber cuántos pacientes quedan con dolor crónico después de una estancia en UCI por trauma. Y en PREMS yo quisiera ver cómo es la experiencia de las familias y los pacientes sobrevivientes con respecto a la comunicación del equipo de salud. Entonces, esa es mi idea. Ahí tengo que pasar al paso 2, que es elegir un instrumento apropiado. Ya les voy a mostrar los modelos de instrumento. Existen algunos validados y hay otros que deben ser construidos. Y tengo que mirar cuáles de esos son disponibles y cuáles puedo utilizar en unos, y cuáles, por ejemplo, están en un repositorio de PROMS y PREPS. Y el paso 3 será mitigar las posibles barreras para la utilización apropiada de estos indicadores. Entonces, actualmente existen varios que son validados. Hay unos, por ejemplo, están estos que ven ustedes acá, el ACSQH 2019, hay unos genéricos y hay unos específicos para condición, para falla cardíaca, para enfermedad pulmonar, para cáncer, entre otros, para enfermedad aguda. Está el ProQualit, ya les muestro unos específicos para UCI, está el set de estándar de Lichon. Entonces la idea es que existen ya unos instrumentos y si mi condición o lo que yo quiero investigar está en uno de esos instrumentos, puedo utilizar esos instrumentos ya validados. Si lo que quiero mirar es fatiga, pues existen ya instrumentos claramente que miran el impacto de la fatiga en las personas. En la UCI existen varios que se están utilizando. Está el Prospect, que es un modelo que está implementado para el síndrome postcuidado intensivo, donde básicamente lo que se quiere medir es fatiga, fragilidad, deterioro mental, visto como ansiedad, depresión o síndrome de estrés postraumático y el impacto cognitivo de la enfermedad crítica, básicamente enfocado en memoria y atención. Está el Prepare, que nos habla de calidad de vida de los sobrevivientes, y está el Monitor Intensive Care, que es otro que se está utilizando. Aquí, por ejemplo, esta es la fase 1 de este año, un reporte del International Journal for Quality in Healthcare que habla un poco de cómo estas herramientas de PROMS y PREMS nos hablan de calidad integral. Y básicamente ellos desde el 2016 en Netherlands, Países Bajos, tienen una cohorte multicéntrica basada en PROMS, que es el Monitor IC. Y ellos ya tienen 5 años de seguimiento y tienen PROMS a corto plazo y a largo plazo de los sobrevivientes enfocados en 4 indicadores: deterioro físico, deterioro mental, deterioro cognitivo y de calidad de vida, y ya tienen resultados de 15.000 pacientes. Esta fase 1 fue hecha en 6 hospitales de alta complejidad y lo que ellos hicieron en esta fase 1 fue comparar la cohorte de los pacientes que habían respondido en los PROMS y la cohorte la gran base de datos neerlandesa o de Países Bajos de paciente crítico de sobrevivientes a la enfermedad crítica, y lo que encontraron es que este grupo que les indagaron PROMS eran pacientes con mayor severidad por Apache, por SAPS-2 y por otros puntajes, y que eso hay que analizarlo cuando se haga la fase 2 del estudio. Aquí hay otro protocolo. Este es un protocolo que está en curso en este momento. En teoría, el próximo año sale el resultado, publicado en BMG Open, que es básicamente una encuesta de experiencia en sobrevivientes de COVID-19 en la pandemia, porque sí se han hecho encuestas, pero no se han utilizado estos instrumentos validados. ¿Qué sabemos de los retos de la implementación de estos indicadores que son los PREMS y los PROMS?
Lo primero es que muchos pacientes no podrán responder en el momento agudo ni en el alta temprana, por la sedación, por el delirium, por la ventilación, por la traqueostomía. Por tanto, puede haber un tiempo entre el momento en que yo administre la encuesta y se logre responder, ya sea por él o por el responsable, porque el familiar también tendrá que estar cuidando y acompañando a este paciente, lo que menos querrá de pronto es llenarnos este instrumento. Lo segundo es que todos los instrumentos deben ser validados y que falta validación en población de UCI, adaptaciones lingüísticas, culturales, contextuales y pruebas de confiabilidad y validez específicas como si hay para patología oncológica y enfermedad crónica. El otro punto es el survival bias, que es el sesgo de supervivientes, donde solamente el que sobrevivió, las familias de supervivientes, pueden participar y en particular aquellos que estén medianamente bien para responder, lo cual puede sesgar resultados. Y obviamente si yo sobreviví a una enfermedad crítica, pues también estaré más motivada a hacer de pronto respuestas favorables. El otro punto es que esos datos yo no me puedo quedar con ellos, eso hace parte de un flujo dinámico, un ciclo de valor, y dentro de ese ciclo de valor, en esa fase de medición, esta recolección de los datos es para que yo logre generar una mejora. Y el otro punto es que se sabe que son a veces una carga estos cuestionarios porque pueden ser muy largos o los hacemos muy pronto después del alta cuando la persona ni siquiera se ha podido integrar nuevamente a su familia. Miremos otros ejemplos también del año pasado, 2024, y básicamente la mayoría de las herramientas que quieren medir estos desenlaces reportados por los pacientes es funcionamiento físico, mental y cómo se reintegra la parte social, calidad de vida, si hay alguna limitación en los roles físicos y emocionales cuando regresamos a nuestras familias, que todos sabemos que las personas que han sobrevivido a enfermedades muy críticas como que no se logran volver a integrar muy bien a su familia y a la sociedad y a su parte laboral, sus percepciones generales y todos los síntomas, incluyendo el uso excesivo de alcohol, el dolor crónico, fatiga, náusea crónica y depresión o ansiedad y dificultades para toma de decisiones. Con respecto a los PREMS, es decir, la experiencia, buscamos, la mayoría de los instrumentos se enfocan en satisfacción, en relación médico-paciente o familia-paciente, en la experiencia con el cuidado, en necesidades de soporte, en si le preocupó al médico o al equipo médico, las alteraciones en la calidad de vida, la activación del paciente. Y desenlaces clínicos también empiezan a volverse muy importantes como el reingreso, las complicaciones y cómo hay experiencia respecto a estos desenlaces poco favorables. Es decir, si la próxima vez que él ingrese a un servicio de urgencia, su experiencia va a ser negativa por ese antecedente. Por último, les comparto unas experiencias exitosas, en particular la Sociedad Australiana de Australia-Nueva Zelanda de Cuidado Intensivo, que es la ANZIC, propone unir esos PREMS y PROMS en un modelo que ellos lo llaman PROEMS. Y básicamente ellos dicen que claramente hay que medir estos indicadores. Ellos tienen varias estrategias, básicamente para que los pacientes ellos mismos puedan reportar tanto sus desenlaces, los resultados que al paciente le importan y la experiencia vivida. Lo llaman entonces una fusión de PROMS y PREMS, y tienen varias bases de datos y en particular tienen unas zonas de educación para paciente y familia y tiene además pacientes la posibilidad de autorregistro y también de llamar para que el paciente pueda después ver los resultados no solo de él, sino de otros registros poblacionales. Y otra cosa, hay una experiencia muy bonita, es que estos PREMS y estos PROEMS en Australia, Nueva Zelanda, alimenta algunas estrategias que soportan y apoyan a paciente y familia, como Lifeline, y en particular tienen esta iniciativa que es muy bonita, que se llama Mi vida después de la UCI, My Life After ICU. Entonces, realmente es como volver a reintegrar a la sociedad a estas personas que tuvieron una condición potencialmente fatal y cómo los podemos ayudar, pero aprendiendo de esa experiencia que ellos nos reportan y de los desenlaces que realmente preocupan. ¿Cuáles serían los mensajes para llevar
a casa. Entonces, lo primero es saber que existen estos indicadores de cuidado centrado en la persona que se llaman los PROMS y los PREMS. Los prompts entonces serán cuestionarios estandarizados, validados, que van a recolectar la visión que tiene la persona con respecto a su salud, síntomas, secuelas, calidad de vida, funcionalidad después del egreso de cuidado intensivo o en el seguimiento posegreso. Y los PREMS, bueno, estos son solo para sobrevivientes. Los PREMS son cuestionarios que captan la experiencia del paciente y de su familia. Esta puede ser, cuando es en familiares, se puede en sobrevivientes o no sobrevivientes, respecto a cómo fue toda la experiencia de atención. En particular, comunicación, ambiente, logística, información, horarios y lo que se vuelve cada vez más importante, la coordinación del cuidado, la coordinación después del egreso a sala general del paciente. ¿Cómo van a ser esos cuidados? Entonces, ¿qué permiten? Permiten documentar todos estos efectos de la estancia en UCI desde la perspectiva del paciente, no solo mortalidad, duración de ventilación, reingreso a UCI, mortalidad 28 días, que es lo que estamos acostumbrados a medir. Y recordar que cada vez hay más sobrevivientes, pero también hay más personas con secuelas como el síndrome postcuidado intensivo y que estas herramientas permiten de verdad mejorar la calidad del cuidado. Cuando yo sé cómo fue la experiencia de mis pacientes, esto puede ayudar a identificar cosas que debo mejorar en comunicación, en ambiente físico, luminosidad, ruido, información al alta y la coordinación con los cuidados post-UCI. Y facilitan además ese seguimiento a largo plazo del paciente críticamente enfermo, los pacientes crónicamente críticos, que cada vez hablamos más de ellos, cómo va esa funcionalidad, salud mental e integración social, y apoyan además estas decisiones de gestión del cuidado en cuidado centrado en las personas y la mejora continua de los servicios de cuidado intensivo. Es ver realmente cómo nos ven las personas que nos interesa cuidar, que son los pacientes y por supuesto sus familias. Por último, el mensaje de la noche de hoy es que este camino hacia el cuidado centrado en las personas lo vamos a construir todos y existen indicadores que el mundo está tomando y nosotros no podemos quedarnos atrás. Muchas gracias. Esta era la parte que yo les quería transmitir entonces el día de hoy y voy a presentar entonces a Jorge Miño, que ya lo había presentado, emergenciólogo, intensivista de la ciudad de Cali, quien nos va a acompañar con la actualización de infraestructura humanizada. Bueno, listo. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por su atención y su participación en esta serie de conferencias. Hoy vamos a hablar una estructura humanizada de UCI. La idea es hablar más allá. Un momento. La idea es hablar un poco sobre la UCI, más allá del sentido estructural, más allá del sentido de habilitación y de acreditación. Vamos a hablar sobre la UCI humanizada. Eh, Vamos a entender que todo parte desde un valor que es la empatía. La empatía significa es comprender el dolor, entender al paciente, comprender su confort y establecer una serie de acciones que me van a permitir ayudarle. ¿Todo esto para qué? Todo esto para que nosotros podamos realizar o construir una unidad lo suficientemente robusta que más allá de que sea funcional, sea lo más humana posible. Esto me va a otorgar mayor bienestar pues al paciente, y también al familiar y a nosotros como personal de la salud. Hay que entender que hacerme entender que nosotros somos parte de una triada, donde el paciente es el núcleo y nosotros apoyamos su recuperación, así como al familiar. La historia de las UCIs, pues
parte desde los años de 1950 con Georg Ibsen, quien es el primero quien instaura las unidades de cuidados intensivos colocando a los pacientes dentro de los pulmones de hierro. Al colocar los pacientes en pulmones de hierro, aproximadamente aquí cabían 70 pacientes en estos grandes pabellones, donde lo que interesaba era la mayor cantidad de pacientes en el espacio disponible. Una alta carga de trabajo tanto para enfermería como para los médicos, y no interesaba en ese tiempo mucho entender el bienestar o el confort de los pacientes o de los trabajadores. Y es hacia la década de los 80 cuando surgen las primeras unidades unipersonales, las unidades que ya son más personalizadas, donde se busca de alguna forma limitar el ruido, limitar el glare, digamos, la cantidad de luz que entra, y buscar también estrategias para limitar el delirium, de esas las que son no farmacológicas, de ahí que sale las famosas estrategias A, B, C, D, E, F. Si hay alguna falla, por favor me lo hacen saber, gracias. Entonces, se implementan las centrales de enfermería. Estas centrales de enfermería, como ustedes alcanzan a mirar aquí, son, digamos, tienen una visión en 360, y los cuadros que están más repintados, en este caso, que es la habitación 28, 22, 36 y 38, son las que menos visibilidad tienen. Ya, estos pacientes que están en estas ubicaciones, si están graves, tienen más complicaciones, tienen más mortalidad, siempre y cuando tuviesen un Apache mayor de 30, ya que los estudios encontraron que tenían más complicaciones del orden ventilatorio, mientras que pacientes que no tenían mientras que no estaban tan complicados, no sufrían mientras los pacientes que no estaban tan graves no tenían tales complicaciones. Entonces, las habitaciones, ¿cómo deberían ser? Primero, funcionales, deberían ser seguras, deberían ser accesibles y deberían tener conectividad de cualquier tipo, principalmente de Internet, lo que me va a permitir primero una monitorización continua, ya sea mediante pantallas de telemetría, o pueden también ser conectadas mediante visión directa con la central de enfermería con la visión en 360. Por otro lado, también se indica pues la privacidad, ¿no? O sea, que tenga un cuarto aislado, y este cuarto, la idea es que se personalice de acuerdo pues a las necesidades del paciente o del mismo familiar, entender que haya una pues conectividad de internet, ya que ellos pueden disponer de su celular, para mirar sus videos, su tablet, radio, bastantes libros, y también entender la necesidad en conjunto de los familiares. Estas habitaciones individuales lo que me va a permitir es generar un abordaje mucho más seguro, debido a que hay menos interrupciones pues, en la vigilancia y el manejo de estos pacientes. Los pacientes van a tener menos efectos adversos relacionados con suministro de medicamentos, se van a caer menos, y también van a tener menos infecciones cruzadas como MRSA, como clostridioides, como enterococo, o también cualquier otra infección nosocomial que pudiese presentar. De ahí la necesidad de cuartos con aislamiento de contacto. Eh, Posteriormente, además de reducir las infecciones, también pueden mejorar el ciclo sueño-vigilia con la reducción tanto de luz o la reducción de ruido. Entonces, estamos hablando aquí sobre los ciclos circadianos, la importancia de los ciclos circadianos, pues que ya se había escrito en el New England, precisamente sobre los beneficios que se obtienen al lograr un adecuado ciclo circadiano en cualquier tipo de pacientes, y mucho más en los pacientes críticos. Siguiente, por favor. ¿Ya? Dentro de las deprivaciones del mismo sueño pueden ocasionar alteraciones en la cognición, que puede ir desde la irritabilidad hasta condiciones donde se pierda el estado de alerta, menor tolerancia al dolor.
hay alteración en el ciclo, hay alteración también pues en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en el sistema inmune. Son pacientes que toleran menos la hipercapnia, toleran menos la hipoxemia, y hay una alteración también en el sistema metabólico y endocrino relacionados sobre todo relacionados con la ingesta, en más hipoglicemias, más hiperglicemias o alteraciones en la temperatura. Siguiente. Ya, entonces estas alteraciones usualmente son cíclicas, así como el ciclo sueño-vigilia. Lo normal es que se presenten ciertas alteraciones, o no alteraciones, sino más bien cambios fisiológicos a lo largo del día, pero estos pueden verse o exacerbados o atenuados si ritmo ciclo-vigilia se empieza a romper. Sigamos. Por lo tanto, la idea que nosotros tenemos, siguiente y siguiente, porfa, otra, la idea es que anterior, porfa, disculpe. La idea es que nosotros tengamos estrategias que nos permitan mejorar dos cosas, mejorar tres cosas. Primero, el ciclo sueño-vigilia mediante la disminución de la exposición al sol, mediante la luz innecesaria, mediante la disminución en la exposición al ruido y la disminución a la exposición al calor extremo o al frío externo. Siguiente. Respecto a la luz del sol, Scientific American publica este artículo en junio de este año y encuentra que dependiendo de los grados, de la cantidad de iluminación que puede estar sujeta un paciente o cualquier población, van a aparecer diferentes patologías. Se ha encontrado que patologías autoinmunes, tipo ELA, tipo esclerosis múltiple, se presentan más en latitudes extremas, más que en la zona tórrida. Y esto se debería, según pues, los investigadores, y eso se correlaciona bastante bien es con la cantidad de luminiscencia. Sigamos, por favor. En la gráfica de la derecha, ustedes se dan cuenta que en zona tórrida la cantidad de iluminación es mucho mejor que lo que corresponde en la parte izquierda a zonas que son cercanas a los polos. Y esto pues nos puede conllevar incluso a la aparición de más probabilidad incluso de carcinomas, diferente al de piel, que el de piel sí es más presente en zonas tórridas. Entonces, la idea es que la iluminación uno la puede medir mediante unidades que se llaman lux, que va desde 0.1 cuando usted observa luna llena, o con la luz directa, usted ya puede llegar hasta 100.000 lux. Siguiente, por favor. Si nosotros nos damos cuenta cuando se está en oscuridad y cuando se prende la luz en un establecimiento comercial, nos daremos cuenta que existen 500 lux de iluminación. Cuando llega al mediodía en la terraza del edificio llegan a 30.000 lux, y cuando llegan las 3 de la tarde esa misma terraza puede llegar a tener hasta 3.000 lux. Es decir, la iluminación naturalmente va a cambiar a lo largo del día. ¿Y qué pasa en las habitaciones de cuidado intensivo? Siguiente, por favor. Siguiente. En las habitaciones de cuidado intensivo nos vamos a dar, siguiente, porfa. Eh, Vamos a notar que la ventana nos va a notar 550 lux. Si nosotros alejamos la cama 2 metros, siguiente, porfa. Y siguiente, por favor, se van a dar cuenta que existen 130 lux anterior, por favor. Se van a dar cuenta que hay una reducción en la iluminación con tan solo correr 2 metros la cama. De ahí la necesidad de pegar un poquito al paciente a la cama, la cama hacia la ventana, y también entender que en exceso de luz se debería estar controlando con sistemas de bloqueo de exceso de luz como son los blackouts. Siguientes.
Naturalmente, la presencia de luz me va a generar mucho menos delirium. Siguiente. Me va a generar también que los pacientes presenten menos agitación, menos alucinaciones. Sigamos. Y una cosa muy interesante es que los trabajadores de la salud van a estar mucho más contentos de trabajar en unidades que tienen mucha iluminación. Entonces, en este estudio se encontró que los trabajadores tenían menos ausentismo y estas UCIs que tenían más iluminación son las que menos vacantes para trabajo teníamos, eran bastante cotizadas. Sigamos. Respecto al ruido, la OMS, sigamos porfa, eh, la OMS a usted le recomienda mantener 45 decibeles máximo, que eso es el equivalente a una conversación normal. Sin embargo, siguiente. En este estudio que ustedes van a observar aquí pues en una UCI en países desarrollados, encontraron que el 99% de las mediciones van a estar por encima de los 45 decibeles. Incluso hubo registros hasta de 85 decibeles. Y eso que son, digamos, ciudad de países con una cultura sobre el ruido bastante diferente a nuestros países latinoamericanos. Entonces, ¿qué produce más ruido? Sigamos. Lo que produce más ruido son las conversaciones, sigamos, son el teléfono, los televisores, todas las cosas que se caen, los pitos de las alarmas y las actividades de cuidado. Y dentro de las actividades de cuidado, lo que más produce ruido está relacionado con el cuidado por parte de fisioterapia con 59 decibeles, así como los ruidos tanto de las alarmas como de la misma ventilación mecánica que llega hasta 56 decibeles. Sigamos. Naturalmente el ruido en estos países que tienen una cultura diferente pues a la nuestra, van a notar que tienen una mayor taquicardia, se sienten más irritables. Sigamos, incluso se hizo una encuesta en UCIs suecas donde les preguntan a usted qué es lo que más le incomoda respecto al ruido. Son pacientes que se sentían irritables cuando se pasaba el ruido de los 53 decibeles, se sentían con cefalea y ellos son conscientes de que el ruido es lo que los irrita, que se sienten fatigados, sienten con más burnout y solicitan siempre políticas para mitigar la presencia de ruido. Sigamos. De hecho, diferentes metaanálisis la solución la plantean con el uso de tapa oídos, ya que estos pues como bundle, sigamos, pueden también reducir la necesidad de delirium junto con el uso pues de antifaces y los demás implementos del ABCDEF de las medidas no farmacológicas del delirium. Entonces sale esta gráfica y en esta gráfica, digamos que es como la más importante de todas. En la gráfica A es lo que no se debería hacer en la mañana y es mantener a un paciente alejado de una ventana más de 2 metros. La solución en el B muestra que el paciente deberíamos colocarlo más pegado a la ventanita y que haga ejercicio físico a medida que esté en la ventana. En la gráfica C se dan cuenta que lo que no se anterior, por favor, lo que no se debe hacer en la noche y es mantener la ventana abierta y con los monitores prendidos y lo que se debería hacer es utilizar en la D un blackout para la ventana y utilizar también los monitores en un modo oscuro, limitar un poco los sonidos de las alarmas y también empezar, los sonidos me refiero a la intensidad de las alarmas y utilizar también tanto los tapoídos como los antifaces. Sigamos. En este punto vemos, sigamos los ejes de acreditación que nosotros tenemos respecto al ruido, pues creo que todos deberíamos estar trabajando sobre la transformación cultural de una UCI con cero ruido. Sería lo mejor que nosotros podríamos hacer, utilizar en lo posible, tener como consideración
tanto por los familiares como por los pacientes ante la situación de irritabilidad que ellos también pueden estar cursando, y pensar que los familiares contienen también ansiedad, depresión y estrés postraumático hasta en el 70% de los casos, ante lo cual se usan las áreas de atención a la familia, que son áreas especiales donde uno entraría con el familiar, donde se discuten los casos de los pacientes, eh, se dan explicaciones, se plantean tratamientos objetivos y se mejora también como ese vínculo entre el tratante y el mismo familiar, pues generando un poquito más de calma. Estos espacios, sigamos, estos espacios uno los puede considerar que sean pues espacios lo suficientemente cómodos para el familiar, que sean pues con pintura en tonos pastel, con cuadros que muestren la naturaleza, que tengan una ventana con el contacto con los árboles, con la naturaleza, recepcionista donde se pueda de alguna forma manejar y solucionar todos los aspectos administrativos. La idea es gestionar un sitio que se le dé la mayor tranquilidad y comodidad al paciente, como serían estas áreas. Y dentro del cubículo se plantea también que en caso de presentar estancias prolongadas o población vulnerable con una condición social compleja, un área de atención a la familia donde el familiar puede descansar y tener pues acceso al baño y las demás comodidades que puede estar presentando el paciente. En este estudio que les muestro aquí, lo que se pregunta, anterior, porfa, lo que se le pregunta a los familiares es, ¿qué le gustaría a usted mejorar en la atención, o usted cómo se sentiría un poco más cómodo en este tipo en este tipo de espacios? Y ellos solicitan, son mobiliarios un poco más cómodos, que no haya tanto ruido. Lo que más se quejan y lo que más los irrita es el ruido. O sea que son, digamos, políticas que son fácilmente aplicables en nuestras unidades. El acceso al baño, la presencia de unas obras de arte. Este estudio ya es del 2002, entonces digamos que en esa época se pedía televisores. A día actual lo que se solicitaría sería acceso a internet, donde los familiares puedan, digamos, comunicarse o tener acceso a diferentes medios audiovisuales. Sigamos. Estas son áreas en común que serían oficinas donde uno realizaría las notas, donde uno haría la enseñanza, donde se reuniría con interconsultantes, se reúne con proveedores, con la gente que hace investigación, donde se plantean espacios de discusión y deberían tener dos cosas importantes, que es el computador con buen acceso a Internet y la conexión con telemetría a todos a todos los sistemas de monitorización de cada uno de los pacientes. La idea de esto es plantear un espacio diferente donde nosotros nos podamos concentrar también en la revisión de aspectos académicos, ante lo cual pues, también se necesitaría un tablero para las diferentes clases. Sigamos. Para finalizar, y yo pienso que esto es lo más importante y lo que menos se ha escrito, es los espacios para nosotros como personal de la salud. Nos tiene que necesitamos unos espacios donde podamos tener tanto la alimentación, podamos convivir con otras personas, mejorar el networking, donde podamos estudiar, y esto genera mayor satisfacción, sigamos porfa, mayor satisfacción en los trabajadores de la salud. Vamos a rendir más, vamos a estar mejor y muy posiblemente vamos a renunciar menos. Sigamos. De hecho, digamos, vamos a hacer una reflexión que salió en este libro, en estos dos libros, que es Sapiens y Homo Deus, que lo escribió pues Harari. Y Harari reconoce que la humanidad no solamente es todo lo que hemos hablado estos minutos, sino también entender que somos personas que cometemos errores y que también fallamos.
Nosotros, por trabajar en una unidad de cuidados intensivos, creemos que somos perfectos y hacemos todo perfecto. Vamos a cometer errores, vamos a necesitar apoyo y nosotros somos personas que de alguna forma fallamos. Entonces necesitamos un sitio, un espacio siguiente, un espacio donde se mejore ese ambiente laboral, donde nosotros podamos compartir con nuestros colegas, donde tengamos retroalimentación, donde nosotros podamos discutir los casos y tener otros puntos de vista y reconocer que nosotros también somos seres humanos, nos cansamos y fallamos. Sigamos. De esto, la idea no es echarnos la culpa de cualquier situación que suceda, sino todo lo contrario. Sigamos. Al reconocer nuestra humanidad, sigamos. Digamos, al reconocer nuestra humanidad, nosotros vamos a generar mayores fortalezas. ¿En qué? En valores humanos. Toda esta lista de valores humanos que están aquí hacen parte del equipo de la UCI. Cada una de las UCI, pues donde yo he trabajado y he rotado, tienen conceptos y valores diferentes que son ecualizables de una unidad a otra. La idea es fortalecer esos valores para que, digamos, esa escala de valores y el trabajo sea un poquito más homogéneo. Ante la homogeneidad en valores viene la homogeneidad de conceptos y muy seguramente la homogeneidad en los tratamientos. Y el valor más importante en este caso es la empatía, y es con la empatía con que empezó esta charla y es con la cual nosotros terminamos. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Jorgito. Vamos a continuar entonces con la última actividad del día de hoy. Gracias por quedarse. Vamos una gotica atrasados, pero vale completamente la pena porque la actividad que vamos a tener es lineamientos de intervenciones asistidas por animales. Digamos que en muchos sitios utilizan términos de mascotas en la UCI, etcétera. Vamos a ver por qué estos lineamientos son tan importantes. Seguimos con Sandra Roballo, que ya había presentado, y Jonathan Rojas, que ya había presentado. Y luego dejamos un espacio para preguntas. Ya pueden prender sus cámaras y compartir. Bueno, muchas gracias. Mientras carga la presentación, entonces me voy presentando. Muchas gracias pues por la invitación. Más que bienvenidos y un honor poder compartir este espacio con todos ustedes. Y ampliando un poco estos conceptos que nos han expuesto nuestros colegas anteriores, en donde pues nos invitan a llevar a esto una UCI humanizada, el cuidado centrado en las personas. Para nosotros queremos compartirles el día de hoy pues un proyecto que se ha ido liderando en las empresas de Keralty y un poco pues contarles también quiénes somos y cómo se ha ido también implementando el mismo. Para ello, el nombre de nuestra presentación se llama Intervenciones asistidas con animales en un modelo para la excelencia en la calidad del cuidado Keralty. Los expositores, Sandra Roballo, quienes habla, y nuestro experto, el profesor Jonathan. Muy bien. Sin más preámbulos, en aras del tiempo, queremos pues optimizarlo y un poco que se vayan con esos mensajes claves para ir implementando en cada una de las UCIs y digamos que nosotros también hicimos un proceso de referenciación con otras instituciones a nivel nacional e internacional para lograr un compendio de lo que les vamos a presentar a continuación, así que estamos también muy dispuestos. Quiero que también un poco se queden al final. Tendríamos un código QR en el cual pues se pueden contactar con nosotros. Muy bien. Digamos que viendo un poco las cifras en el mundo y no es desconocido para todos los que nos encontramos reunidos en este momento, sabemos que la tendencia pues, a tener animales de compañía se une un poco como a esos retos que nos ha traído también la pandemia, la pospandemia y los retos de salud mental que también pues se han visto y pues hemos estado un poco trabajando no solo desde las instituciones, sino incluso a nivel del gobierno. Simplemente, y no voy a hacer énfasis en cada uno de ellos, revisar que incluso empresas y países muy cercanos han generado
productos, servicios, y tenemos pues algunas cifras interesantes como decir que tenemos mascotas entre, digamos que la prevalencia y más bien los gustos por ellas serían los perros, los gatos y los peces, y en una mínima proporción los peces. También hablamos de familias multiespecie, en donde debemos generar cambios en nuestras compañías, de no solamente pensar en planes de salud, en compañías y, ¿por qué no?, tener en estos entornos de salud a los animales, pero de una forma segura. Ese es el objetivo de nuestro proyecto. Hablamos también entonces que contarles un poco pues también quiénes somos. Keralty es el holding internacional que pertenece o es en la reunión de las clínicas Colsanitas, EPS Sanitas y las aseguradoras Colsanitas, Sanitas Seguros, que se encuentran a nivel nacional, Colombia y en otros países. Nuestro modelo básicamente ya ha tenido unos cambios, pero pues le decimos nosotros que hemos ido como un poco adelantados a la vanguardia, porque no solamente manejamos la línea sanitaria tradicional, que pues algunas de las empresas donde ustedes trabajan pues lo hacen así, es decir, clínicas, hospitales y en este core particular, las unidades de cuidado intensivo. El modelo también se centra en servicios sociales y sanitarios e integra también la investigación, la innovación y la educación. Por esa razón, nosotros dentro del modelo tenemos pues unos pilares, igual que no voy a hacer énfasis en ellos, en los cuales nos centramos en la calidad, la seguridad y el cuidado centrado en las personas. Claramente también tener un ejercicio o periodos de gestionar el riesgo mediante la identificación del mismo, y un proyecto como el que les estamos mostrando pues no difiere de lo que les mostramos. Un poco revisar como las diferentes compañías que tenemos en un ecosistema bastante variado. Un poco de las cifras, decir que nuestro proyecto no solamente tiene un core hacia los pacientes, que finalmente es nuestra razón de ser y de cada uno de los que estamos acá, sino también un enfoque a colaboradores. Por eso ustedes pues se van a dar cuenta que se ha generado un ejercicio de, como nos dice la calidad, debemos documentar, iterar, como nos dice la innovación, y posteriormente implementar. Ya cuando hacemos este ejercicio, entonces, gracias, digamos, como a las nuevas tendencias, a lo que tenemos en el mercado, entonces hemos hecho una fusión de nuestro tradicional ciclo PBH-BA y la innovación. Estas fases de la metodología, y pues nos basamos definitivamente en Design Thinking inicialmente, donde se basa en las etapas de empatía, definir, idear, prototipar y probar. Y esto básicamente se hace también en el entorno del liderazgo y la innovación. ¿Qué hicimos? Entonces, mesas de trabajo con profesionales multidisciplinarios. Pero quiero hacer pues un stop en este momento y darle la palabra a nuestro experto. Les presento entonces al profesor Jonathan, quien también lidera un diplomado en nuestra Unisanitas, que es un diplomado de intervenciones asistidas con animales, el cual también los invitamos a realizar, y digamos que rápidamente les cuento que a modo personal, haciendo este proyecto, terminé mi diplomado y definitivamente es diferente cuando uno va entendiendo la importancia de cada uno de estos profesionales. Profesor Jonathan, Listo, me ¿nos confirman, escuchas? me escuchan, ¿sí? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces voy a contarles un poco con las buenas noches aquí para cerrar entonces esta noche, pues contándoles un poco que las intervenciones asistidas con perros constituyen un campo experto. Como ustedes saben, pues justamente en la orientación a la calidad implica no dejar nada al azar, implica controlar, por supuesto, el riesgo de todas las maneras, y esto implica pues por planear, verificar y tener en cuenta todas las acciones que permitan controlar las situaciones de riesgo, mitigar el riesgo y ejecutar
pues por supuesto todo con un protocolo. En la propuesta y en general en lo que veníamos escuchando, buena parte de las acciones que se hacen en la unidad de cuidado intensivo implican controlar posibles infecciones nosocomiales u otras situaciones que pueden, digamos, poner en riesgo a los usuarios de los servicios y digamos que en este caso reconociendo que muchísimas veces las familias de las personas incluyen también, pues digamos, el concepto de familia multiespecie y que en algunas ocasiones los gatos y los perros también hacen parte de la red de apoyo de las personas, pues hemos hecho una organización, digamos, y la ejecución de un protocolo que reconoce que las intervenciones asistidas con perros en las empresas del ecosistema Keralty implican tres tipos de situaciones o tres tipos de actividades. La primera, un protocolo que posibilita la visita de los animales de compañía, recomendado pues justamente para los pacientes de larga estancia hospitalaria y en los que la evidencia ha demostrado que la visita de los animales de compañía de los pacientes reduce la probabilidad de aparición de síntomas de depresión o ansiedad hospitalaria, además de convertirse en un activo en salud porque una visita de un animal de compañía bien orientada, bien acompañada por el equipo psicosocial, está demostrado que reduce, por ejemplo, los días de hospitalización, mejora la respuesta del paciente a algunos medicamentos. Por ejemplo, también está demostrado que reduce considerablemente la demanda de medicamentos y la queja subjetiva de dolor, lo que posibilita, por supuesto, al personal experto disminuir la dosis que se le da a los pacientes de analgésicos o de medicamentos crónicos para el dolor. Y en términos generales, hace que las personas se sientan, justamente el cuidado centrado en la persona implica pensarse a que el paciente se sienta como en casa y permitirle el ingreso del animal de compañía a las instalaciones hospitalarias, pues facilita el hecho de que el paciente, como escuchábamos en la segunda conferencia, se sienta mucho mejor en este espacio, recomienda y prefiere estar hospitalizado en este espacio, sabiendo que en las clínicas del grupo Keralty puede también recibir la visita del animal de compañía. Ese es, digamos, como un primer nivel y digamos que el protocolo que nos estaba contando Sandra permite y facilita este tipo de actividades, pero también existe otro tipo de intervención que sería una terapia asistida con perros, una intervención asistida con perros, en este caso una visita terapéutica que es dirigida por un experto, muchas veces en este caso pues yo acompaño las visitas y junto con unos ejemplares caninos que han sido entrenados, seleccionados para tal fin, realizamos una visita, en este caso, y como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, tanto a los pacientes que están hospitalizados y que tienen un grado de conciencia, orientación y alerta que les permiten interactuar con un animal de compañía, por supuesto autorizado por el equipo médico tratante para garantizar que pues el paciente no tiene una infección germoresistente, no se encuentra aislado por una enfermedad respiratoria, no tiene heridas abiertas y puede interactuar, digamos, con el animal de una manera segura, por ejemplo, que no tiene un catéter central o que no está, se trata de un paciente quemado, aunque ya hemos visto algunas formas en las que, por ejemplo, con un soloscuincle, un perro crestado chino que no tiene pelo, se puedan hacer estas visitas. Digamos que hacemos una actividad en la que reducimos el estrés de los pacientes hospitalizados, a propósito justamente de la conferencia anterior que nos comentaban sobre la importancia que tiene humanizar los ambientes de hospitalización, en este caso pues con la visita de un perro entrenado. Y un tercer nivel, un tercer tipo de actividades que estamos haciendo en las unidades de cuidado intensivo y son actividades asistidas con perros, en este caso con un programa que tenemos en el ecosistema
con ARL Colsanita Seguros, en el que tenemos un programa que ya les voy a contar, se llama Ladrándole a la fatiga en el trabajo y que nos permite hacer pausas activas, reducción de la fatiga y del riesgo psicosocial de las personas que trabajan en las unidades de cuidado y que digamos que también han sido una experiencia exitosa. Entonces, de manera general, hemos venido entonces adelantando un protocolo de intervenciones asistidas con perros que implica, digamos que trasciende del hecho de ingresar un perro bonachón que se deja acariciar, que tiene, digamos, como la posibilidad de ser sumiso. Y digamos que es una actividad que está dirigida por un experto. Antes de ingresar, los perros reciben un baño con clorexidina recomendada por los médicos veterinarios y un protocolo de desinfección que le permite, digamos, interactuar con los usuarios. Se trata, digamos, de seleccionar las intervenciones asistidas con perros. En este caso, seleccionamos algunos ejemplares que, digamos, que tienen un grado de obediencia y que, digamos, que han sido preparados no solamente para interactuar con los usuarios, sino para disfrutar de este tipo de intercambio con los usuarios. Más allá de que se trate de un perro obediente, es un perro que disfruta de este tipo de intercambios y que ha construido una relación con este tipo de ambientes de trabajo, una relación positiva que ayuda, digamos, en diferentes espacios a reducir y a favorecer, pues, justamente el cuidado centrado en la persona. Se trata de una actividad, digamos, basada en evidencia, con unos protocolos controlados que hace que no solamente se trate de acariciar al perrito, sino que se trate de poder contar con indicadores de gestión, que por ejemplo a propósito de la batería de riesgo psicosocial hemos venido favoreciendo y entrenando a los profesionales de la salud sobre estrategias que les permiten regular la ansiedad, regular el estrés durante los espacios de cuidado y favorecer algunos activos en salud, entrenarse en algunas estrategias basadas en mindfulness que les permiten desconectarse de los espacios de cuidado y no solamente con nuestros perros, sino también, digamos, algo que puede trascender en el trabajo que hacen con sus propios animales de compañía. El protocolo que hemos venido diseñando, pues justamente propone la humanización en el cuidado, respetando los derechos y el bienestar animal, pero también propendiendo el cuidado centrado en la persona, reducir la ansiedad hospitalaria, promover habilidades sociales y adherencia al tratamiento, pero también promover habilidades dentro de los profesionales de la salud que trabajan en los espacios de cuidado. Aquí, si ustedes lo desean, pueden escanear este código QR que los va a llevar a una revisión sistemática de la literatura que muestra que más allá de un ejercicio comercial o de un ejercicio, digamos, en el que aprovechamos justamente este cambio cultural en el que las familias multiespecie son la modernidad y en la que los usuarios de los servicios de salud también pues no son transparentes a este evento y quieren, digamos, y reconocen como un valor agregado en el cuidado el que se permita el ingreso de los animales de compañía, pero esta revisión que ustedes pueden acceder muestra pues que justamente esto no solamente es un tema relacionado con la ternura y con la forma en la que las personas tienen una cosmovisión, una representación social del perro, sino que medidas objetivas en salud muestran reducción en los niveles de estrés, esto por ejemplo con medidas de cortisol en saliva, pero también medidas fisiológicas, como por ejemplo frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, queja subjetiva también, digamos, de los pacientes sobre su estado de ánimo y que muestran que la inclusión de animales de compañía dentro de los ambientes de hospitalización reducen notablemente indicadores de estrés entre los cuidadores, entre los pacientes inicialmente, pero que cuando también tenemos un espacio, aquí los invito a que también escaneen este código QR, cuando tenemos un espacio en el que el paciente, por ejemplo, está sedado, estamos hablando de un paciente que no está alerta,
pero que tenemos a un cuidador que permanece también y que requiere pues del trabajo y se ha demostrado que los ambientes en los que se construyen actividades para los cuidadores, en este caso lo que nosotros hacemos es hacer un ejercicio de imaginería en el que invitamos a los cuidadores a que acaricien al perro, les hacemos la metáfora de que queremos que se imaginen como si fuera estas caricaturas en las que una pulga se sube a un perro y se ve como un bosque y los invitamos a que se imaginen ese bosque en la espalda del perro, en las patas del perro, consideramos pues ejemplares que tienen diferentes texturas y los invitamos a que hagan esa visualización mientras el profesional, un psicólogo de la salud, hace un ejercicio y orienta la respiración que debe tener la persona para que haga este ejercicio de imaginería y eso nos permite orientar a las personas hacia unos estímulos diferentes a la situación, a la monotonía del ambiente de cuidado, del ambiente de la unidad de cuidado intensivo, de los equipos, y los invitamos un poco a que hagan ese ejercicio de visualización, lo que nos permite. Después le pedimos a la persona que abra los ojos, que mire a los ojos al perro, que vea las señales que está emitiendo. Normalmente tiene las orejitas hacia atrás, tiene la boca abierta, está jadeando, está disfrutando de las caricias. Y lo que sucede en estos casos es que los circuitos que normalmente permiten la empatía y que son los que nos hacen empatizar con los niños cuando los niños están jugando, también responden de la misma manera a los animales de compañía. Y cuando un perro entrecierra los ojos, nos invita al juego, quiero que aquí los que tienen animales de compañía en casa se imaginen a su perrito, cuando usted lo está acariciando, cuando el perrito echa las orejitas hacia atrás, abre la boca, nos intenta con las paticas tocarnos, lo mismo sucede con los gatos, ronronean, y lo que sucede es que se produce una asociación entre ese estado de bienestar que estamos observando, una respuesta fisiológica que pasa por las neuronas en espejo, que pasa por estos circuitos de la empatía y que hacen que se secreten oxitocina, algunas encefalinas y que se reduzca notablemente la producción de cortisol en el cuerpo y que se produzca esa asociación fisiológica que hace que más allá de la presencia del perro, después le pedimos y le damos la instrucción a las personas que están en este ambiente que se imaginen que a lo largo del día, de hecho lo que nosotros hacemos es que le dejamos un sticker con la foto del perrito para que la persona se acuerde de la visita del perro más allá del espacio en el que nos encontramos y que mediante ese ejercicio de imaginería baste con tratar de recordar cómo se sentía el pelo del perro, cómo se sentía la caricia, cómo se veía la imagen del perro para que inmediatamente se revive el recuerdo de la presencia del perro y nuevamente, pues por un ejercicio de condicionamiento clásico, la persona revive la experiencia y revive no solamente la experiencia cognitiva, sino también fisiológica. Se trata entonces, como les estamos contando, de una propuesta orientada a la calidad, trabajando con protocolos basados en evidencia, con perros entrenados, con guías, con protocolos clínicos, resultados vigilados y un seguimiento no solamente experiencial, sino también fisiológico de las personas que nos ha permitido, pues justamente poco a poco constituir un protocolo y una diferenciación en el servicio que estamos ofreciendo en la unidad de cuidado intensivo en este caso, con una propuesta innovadora, diferente, en la que manteniendo la premisa de la calidad y el cuidado centrado en la persona, estamos humanizando paradójicamente con animales. Y pues justamente como el cuidado centrado en la persona trasciende de solamente un servicio que se le presta a los usuarios, pues hicimos un lanzamiento. Aquí queremos compartirles un video. Exactas. Y ha sido un día muy especial porque estamos lanzando un proyecto que viene a ¿Están escuchando? Sí, señor, se escucha. Salvaguardar ese cuidado realmente centrado en las personas. Estamos lanzando las intervenciones asistidas con animales a través del lineamiento informado en la evidencia para el ingreso seguro de los animales para hacer todas estas actividades e intervenciones, tanto en el ámbito sanitario como social, en las áreas administrativas y también en la universidad.
Este es un ejemplo de verdadero trabajo colaborativo, de trabajo interdisciplinar. Esto demuestra que podemos trabajar todos con un objetivo común, que es salvaguardar y hacer tranquilo. Pero igual les compartimos el link para que lo puedan consultar en el chat. Y bueno, finalmente pues entonces contarles que una tercera línea de trabajo que hemos venido desarrollando en el marco pues del trabajo en humanización ha sido una propuesta con otra de las empresas del grupo Keralty, Colsanitas ARL, Colsanitas Seguros. Hemos desarrollado un programa en el que Unisanitas opera con el equipo de expertos que se llama Ladrándole la fatiga en el trabajo, en el que visitamos y sí que me conecta un poco lo que veníamos escuchando en la primera y en la segunda conferencia, y creo que aquí todos los presentes también están de acuerdo conmigo, y es que las personas que nos dedicamos al cuidado, sí que pasamos alto el cuidado propio. ¿Cuántas de las personas que están aquí, cuando llega la pausa activa, cuando llega la ARL y usted está evolucionando en la UCI, haciendo un montón de cosas, dice, ay, qué fastidio, mire, si realmente quiere que yo no me estrese, entonces déjeme evolucionar y déjeme aquí quietico, que lo que me hace es perder tiempo? Y esa es una respuesta muy habitual, y lo que nosotros hacemos en el programa de Ladrándole a la fatiga en el trabajo fue que hace varios años hicimos un estudio al interior de las empresas del grupo Keralty sobre el bienestar de los colaboradores, y logramos capturar algunas quejas subjetivas, la forma en la que la persona se refiere a la sobrecarga. Entonces, lo que hacemos es que voy a tratar aquí de mostrarles un poquito la fundamentación. Quería mostrarles un poco el video que tenemos, y es que tenemos unas frases que dicen, por ejemplo, y tú eres de los que ama tanto tu trabajo que incluso se sueña con él. Otra frase que tenemos ahí en los papelitos dice, por ejemplo, está la persona sentada así como medio torcida, evolucionando ahí como puede sentado, y llega el perro, se le acerca, le coloca la patica o le hace alguna señal para que lo mire, le entrega un papelito y dice, ¿y tú eres de los que dice que el dolor de espalda viene con la edad? Y de esta manera capturamos la atención de de los colaboradores. Logramos, digamos, hacer una pausa en la que capturamos unas 4 o 5 personas que están normalmente en una estación de enfermería, y hacemos un ejercicio de relajación, les enseñamos algunas técnicas muy parecido a lo que estábamos conversando anteriormente, y de esa manera logramos, a través de las intervenciones asistidas con perros, lograr este objetivo que tiene el grupo Keralty en toda su propuesta de salud, que es estar centrado en las personas, ir evolucionando, ir cambiando, ir innovando en función de lo que las personas nos piden, y no solamente, por supuesto, los usuarios, sino también los colaboradores. Aquí, como para cerrar, que creo que ya nos hemos extendido un poco más allá de lo habitual, y pues creo que ideal pues poder tener también un espacio de pronto de preguntas. Bueno, no, muchísimas gracias. Qué experiencia tan bonita. Les pido a mis compañeros para que prendan sus cámaras por si hay preguntas del panel. El doctor Arturo Arias tiene la mano levantada. Doctor, aquí estamos escuchándote. Lili, bueno, nada, qué bueno verlos. Ha sido un espacio enriquecedor, han habido conferencias muy profundas, muy interesantes. Yo simplemente quería hacer como una nota de aclaración conceptual. Varias veces y en muchos escenarios estamos viendo el uso de la palabra la empatía. Ya lo hemos disertado muchas veces, hemos escrito sobre el tema, hemos revisado muchísima bibliografía, pero yo creo que hay una tendencia de confusión muy grande en un eslogan cultural de moda, que es la palabra empatía. La palabra empatía ya ha sido redefinida, se ha contextualizado, que no es lo más importante, no es la base de la humanización, porque cuando hay empatía
hay una persona que está intentando entender el sufrimiento del otro, pero hasta ahí. Él no hace nada. Es más, yo puedo ver una paciente sufriendo y digo, oh, pobrecita, está muy mal, pero no me importa, o sea, no tengo nada que ver con ella. Yo mejor sigo derecho. Eso es la empatía. Pero cuando yo conecto con la palabra más importante en la humanización, es la compasión. La compasión tiene niveles de profundidad y esa compasión es la que sale con la intención de ir a ayudar a la otra persona a resolver un problema de salud o a mostrarle las herramientas que tiene y que él no sabía que tenía. Y otra situación muy diferente es la palabra simpatía. A través de la historia, por más de 40 años, ha habido una gran confusión sobre simpatía, empatía y compasión. Y yo simplemente, muy respetuosamente a los expositores, conceptualizo que la compasión sí es la base de la humanización y la empatía es un inicio, pero no es todo. Es muy poquito. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, doctor Arias. Quiero saber si de pronto en el panel tengan alguna otra pregunta, algún otro tema. Muchas gracias de verdad por haberse quedado hasta este momento. Mañana tenemos actividad nuevamente, tenemos unas conferencias muy dinámicas. La moderadora va a ser Carmen Lorena Gómez, conocida también por todos ustedes. Los panelistas serán Henry Hernández, enfermero y docente de áreas críticas de la Universidad de Caldas, quien hablará de educación hacia el cuidado centrado en las personas. Posteriormente, Laura Rodríguez Mendoza, que es la coordinadora de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán, hablará de redes que sanas, las claves para una rehabilitación colectiva y humanizada, recordando que pertenecemos a una comunidad y que realmente estos pacientes se tienen que reintegrar a la comunidad y a sus familias. Carmen Lorena Gómez, nuestra también moderadora, intensivista, especialista en auditoría de los servicios de salud, también máster en gestión clínica y máster en humanización en la asistencia sanitaria, nos va a hablar de cómo romper de manera efectiva las barreras para las visitas continuas en la UCI, para la presencia real del familiar. Y vamos a tener de Adri Castro, que es enfermera del grupo ECMO de Clínicas Las Américas, Cuidar con Sentido, la espiritualidad como una herramienta real terapéutica en cuidado crítico. Veo que de pronto no tenemos más preguntas en el panel. Quiero agradecerles a todos los ponentes por su tiempo, sus grandes conferencias y espero que todos podamos estar mañana. Muchas gracias al público también por quedarse y recuerden que AMSI somos todos. Muchas gracias.